Bendiciones. Gracias, que también vamos a tener esta sesión grabada. Hoy tenemos un compañero que está a la distancia, también como yo. Muy bien. Y ustedes se acuerdan, porque ya hace un tiempo que estuvimos juntas la última vez, 2 semanas. Y sí, estaban ahí los feriados, no sé, ahí no sé qué cada una hice, pero normalmente cuando se está así como 2 semanas sin encontrarse, ya uno olvida alguna cosa. ¿Se acuerdan que la última vez hablamos de dos formas de hacer o de pensar? Estábamos pensando en un concepto de culto. ¿Qué es culto cristiano? ¿Qué es un culto cristiano? Y ahí miramos dos formas de intentar construir un concepto. Una vez, un abordaje fenomenológica, que quiere decir hacer una descripción de lo que se hace en un culto cristiano, o se puede decir de otra manera, observar y describir las acciones y las formas que tiene el culto cristiano en los diferentes tiempos de la historia, en las diferentes partes del mundo y en las diferentes tradiciones. Y entonces lo que se miró, que fue un estudio hecho por James White, es que son muy estables las formas de culto, no son así que cambian todo el tiempo, no son, están muy estables, y que hay algunas formas, algunas cosas que aparecen más veces, algunas, por ejemplo, culto con la Santa Cena, el culto de la palabra, algunos ritos pastorales ocasionales que no ocurren toda semana, algunos ritos que son como para la palabra rito. Después vamos a hacer un concepto de esa palabra también, porque sé que es una palabra difícil para mucha gente, pero vamos a entender que es rito en este contexto y no en otros. Pero también, por ejemplo, voy a intentar utilizar otra palabra, algún momento de iniciación que torne visible la inserción de personas nuevas a una comunidad de fe. También ahí hay un momento especial de celebración, y así adelante. Entonces, la primera cosa es abordaje fenomenológica, y que se demuestra muy estable y con no tantas variaciones. Hay muchas formas, pero cuando se agrupa se detecta como 5 grandes grupos de tipos de celebraciones. Y la segunda abordaje que hice James White tiene que ver con las palabras que nosotros utilizamos para decir cómo se llama nuestra reunión pública, nuestra reunión congregacional o comunitaria. Y ahí también hicimos un recorrido por las palabras desde el Antiguo Testamento, Jabat, y después del hebreo, después las palabras para el Nuevo Testamento. Hay más palabras en el Nuevo Testamento, pero básicamente se utiliza la letrea y la liturgia, que es como también hoy sigue un poco... sigue junto con el concepto de culto. Después hablamos en otras lenguas, hablamos de worship, Gottesdienst, que es el término en alemán, servicio, que utilizamos también en el español, culto propiamente dicho, pero culto tiene esa cuestión de que cuando hablamos en culto tenemos que decir que es culto cristiano, porque la palabra culto se utiliza también en otras tradiciones religiosas que no la cristiana. E incluso también se utiliza como rituales, a veces que no tienen ni tanto a ver con una religión, pero rituales de espiritualidad que a veces no están junto con una religión, que es una adoración a alguna divinidad, a cualquier divinidad. La palabra culto es así, está abierta, pero nosotros entonces utilizamos culto cristiano para designar que es ese culto de ese culto que estamos hablando, no es de otro. Hablamos de la palabra misa, que tiene un significado así que al final no nos ayuda mucho. Hablamos también de la palabra celebración,
celebración, yo les comentaba que la palabra celebración para mí, yo siempre la utilizo mucho, porque me parece una palabra amplia, porque algunos dicen misa, otros dicen servicio, otros dicen culto, otros dicen celebración, y así, y yo pensaba que si yo puedo decir celebración, ok, todas las personas van a entender, pero White dice, celebración es una palabra complicada, porque se celebra muchas cosas. Se celebra cuando el equipo de fútbol vence. Se celebra cuando nace una persona, se celebra tantas cosas. Se celebra, no sé, ustedes saben, se celebra la vida, se celebra en tantos momentos, pero no quiere decir también que es una celebración, que la celebración sea sinónimo de culto. Y por eso cuando se habla de culto y se quiere utilizar celebración, se tiene que decir celebrar el culto, o la celebración del culto, o celebración cristiana, o alguna cosa así. No es una palabra que se puede utilizar sola. Se tiene que decir siempre qué es que estamos celebrando junto para no dar a entender que sea cualquier otra cosa. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que hicimos hace 2 semanas. James White propone una tercera forma y me gustó mucho ese abordaje. Yo tengo que confesarles que mucho tiempo ya no había leído así el material de James White, pero otra vez lo leí, pienso que tiene un sentido muy, así, una forma muy buena y muy didáctica también de trabajar. Y la tercera forma que él nos propone es entender lo que es culto, mirando lo que algunos estudiosos, los conceptos que algunas personas estudiosas del tema escribieron. Entonces, vamos a mirar para eso. Quiero decirles, entre tanto, que James White propuso algunos conceptos. Von Allmen es un nombre importante que vamos a ver ahí. Brunner, que es un alemán ahí también que escribió sobre culto, fue un profesor en universidad en Alemania. Pero yo voy a buscar otros conceptos también que me interesaba también mirar de otros lados. Claro que de White ya era bien completo, pero mismo así yo busqué más algunos. Y quiero decirles que no vamos a traer un concepto u otro aquí y decirles, este es el mejor. No es esa la intención. La intención es que miremos esos conceptos y que podamos reflexionar qué hay en ese que no hay en aquel, cómo uno completa el otro, o si alguno que vamos a decir, ese no nos ayuda mucho, no. Vamos a mirar así con una cabeza que quiere valorar lo que cada uno de ellos escribió, porque fueron todas personas que estudiaron mucho sobre el tema y que traen su contribución y ciertamente tienen algo a contribuir, pero no vamos a decir esa es la correcta. Eso sería muy... Entonces debería traer solamente la que yo pienso, porque esta es otra cosa, la que yo pienso que es la correcta, debería traer solamente esa. Yo utilizo una que me parece muy sencilla, muy fácil de entender, que es la que tengo trabajado con ustedes, pero no quiere decir que sea la única y ni la mejor. ¿Está bien? Voy a compartir la pantalla un momento, déjame ver si logro hacerlo rápido, porque normalmente en eso soy... No, tengo que hacer distinto. Un momento. Me den unos 10 segundos. Ahí, ¿ya miran? ¿Sí? Ok. Eso es solo para empezar. Y entonces ese es nuestro objeto, vamos a decir así, de estudio, que es el culto cristiano. Y yo tengo utilizado ese concepto más sencillo de Nelson Kears, que dice que el culto cristiano es el encuentro de la comunidad
comunidad de, en portugués ahí, comunidad y con, disculpen, eso fue un problema de traducción, pero es el encuentro de la comunidad con Dios. Eso es un concepto sencillo que se puede, por ejemplo, utilizar en nuestras congregaciones, es muy concreto, se puede entender muy bien. Pero ahora ya vamos a mirar lo que otros estudiosos escribieron. Y el primer es Paul Huhn. Paul Huhn es un teórico de la cuestión del culto que es muy conocido en el medio cristiano y muy protestante, y que sí tiene una visión muy interesante que quiero compartir con ustedes. Él va a decir que la adoración cristiana, solo que estoy mirando mucha gente, ustedes todos con pantalla grande, no puedo leer, un momento, que la adoración cristiana es la revelación que hace Dios de sí mismo en Jesucristo, y después, al otro lado, la respuesta del ser humano a lo que, o lo que es lo mismo, que es una acción doble, la de Dios, la que Dios hace en la alma humana en Jesucristo, y la respuesta activa del hombre, él utiliza así en el masculino, a través de Jesucristo. O sea, él propone que es una doble vía. A un lado, y primero, la revelación que hace Dios en Jesucristo, siempre esa centralidad de Cristo está presente, y al otro lado, la respuesta de la humanidad, la respuesta de las personas a esa revelación. Paul Huhn tiene una obra bien importante sobre culto cristiano, La integridad de la adoración, que ya fue publicado en 1971, y él viene de la tradición metodista, y trae ese concepto que, claro, después él va a desarrollar en todo su libro. Pero miren, ¿qué es importante aquí? Cuando hablamos de adoración, ahí es porque a veces la traducción al español pone el culto también como adoración. Era otro término que antes no me acordé de hablar, que es uno de los términos también que va a aparecer como sinónimo de la palabra culto, que es adoración. ¿Qué es importante en Paul Huhn? Es la revelación que hace Dios de sí mismo en Jesucristo. O sea, culto es revelación de Dios y respuesta de las personas. Una doble acción con Cristo en el centro. Eso es lo que dice Paul Huhn, haciendo un resumen bien corto. Después vamos a tener Peter Brunner. Peter Brunner viene de la tradición luterana, y él va a traer esa misma dualidad o esa doble vía que hay ahí en Huhn también. Decir que por un lado es la revelación de Dios, es una acción de Dios, el culto es acción de Dios, y al otro lado es acción humana. Pero miren, él se va a valer, y tiene esa ventaja, de la palabra Gottesdienst, que les comentaba en la última clase, que es la palabra en alemán que tiene un doble sentido. La palabra la palabra en sí misma tiene un doble sentido, que es una vez el servicio de Dios y otra vez el servicio a Dios. Las dos cosas son sinónimos para esa palabra Gottesdienst, que es la palabra para culto en alemán. Y él va a decir, sí, así es una doble vía, es el servicio que Dios presta a nosotros, que se ofrece, que sirve la mesa y todo, que Dios hace, y al otro lado está nuestra reacción, vamos a decir así. Pero al final, eso es una cosa importante para Brunner, él va a decir que mismo cuando alguien predica la palabra, eso es acción de Dios. Mismo que no sea la lectura de la Biblia, pero mismo la inspiración para la interpretación de la palabra es acción de Dios. Mismo si yo desperto temprano y voy al culto y digo, no, hoy tengo ganas de ir al culto, quiero hacerlo, no sé qué. Él dice, no, es el Espíritu Santo que está actuando. Entonces, eso todo también es acción de Dios. Al final, para Brunner, todo es acción de Dios en el culto. Lo que Dios hace, y sabemos que Él está ahí actuando, pero también lo que nosotros
y nosotras hacemos en el culto, dice Peter Brunner, que es acción de Dios a través del Espíritu Santo. Y él defiende vigorosamente, ese aquí ya es un comentario mío, defiende vigorosamente la centralidad de Cristo en la adoración cristiana. Eso va a estar siempre muy presente en todo lo que escribió Peter Brunner. Él escribió bastante, claro, yo no leí todo, pero algunas cosas, y se percibe que siempre hay esa centralidad de Cristo, y también define el culto, la adoración, como el resumen y la confirmación de la historia de la salvación, cuya culminación se encuentra en la intervención encarnada de Cristo. O sea, culto para él también tiene ese sentido de siempre traer a la memoria otra vez la obra de salvación de Dios, especialmente a través de la encarnación de Cristo. Y eso no es solamente un concepto de Brunner, eso está, por ejemplo, presente mismo en la organización de los libros de culto, de los manuales de culto de muchas iglesias, que ven esa centralidad de Cristo. La lectura del Evangelio está central, hacer una lectura de toda un recorrido en el año litúrgico por toda la obra y la vida de Jesucristo. Eso tiene que ver con ese concepto, esa centralidad de la obra de Cristo que culmina con la salvación. En ese sentido, el culto sería la epifanía de la iglesia, por la cual la iglesia gana su verdadera identidad. Es rememorando y trayendo siempre otra vez esa obra salvífica de Cristo, es que se constituye iglesia para Peter Brunner. Y seguimos, y ahí vamos a cambiar un poco. Vamos para von Allmen. Von Allmen es ahora, solo me dejen ver que no me acuerdo, me falta decirles, si viene de la tradición reformada. Fue un profesor en la universidad en Suiza, de la Iglesia Reformada, y él es muy así, tiene también más cosas escritas también de él, ya tuve oportunidad de leer, creo que hay algunas cosas en español también. Pero es interesante que él es muy corto en su concepto, lo puede resumir bien y después lo va también a expandir. Pero él dice básicamente que tiene que ver un poco con lo que estábamos viendo en Brunner, que el culto es una recapitulación de la historia de la salvación, es recordar otra vez, traer a memoria lo que Dios hizo en su pueblo, en nuestra vida, lo que recibimos a través de Jesús. Recordar, recapitular toda la historia de la salvación es una de las cosas del culto. La segunda tiene que ver otra vez, miren que él repite también, o está junto ahí con lo que dijo Brunner, que es la epifanía de la iglesia, que es ahí que la iglesia también se torna iglesia. Es en ese momento de culto, y también tiene una mirada al futuro, el fin, el futuro del mundo, y él habla del juicio, pero miren que para mí me llama mucha atención porque von Allmen habla del juicio, pero de una forma interesante, porque él va a decir que eso es una esperanza para la iglesia. ¿Por qué? Porque celebramos culto, y cuando decimos al principio del culto, cuando creemos, Dios está presente, estamos reunidos en nombre de Dios, Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotras creemos en eso, es una cosa de la fe. Pero en verdad, cuando dice von Allmen, vamos a experimentar verdaderamente lo que sea culto, lo que sea comunidad, lo que sea cuerpo de Cristo en su totalidad, al final de los tiempos, cuando venga el reino de Dios. Y por eso es que él siempre también está con esa visión de esperanza para el futuro. O sea, es una mirada en el pasado, al presente, que hoy nos constituimos y seguimos constituyendo como iglesia, pero también una mirada al futuro y la esperanza de la iglesia, también del reencuentro, vamos a decir así, con el propio Jesucristo.
Entonces, para mí es un concepto muy interesante y vamos a ver que ya no solamente von Allmen trae essa mirada del pasado, presente e futuro. Eu ando bem com essa coisa de presente, passado e futuro na cabeça, porque me involucrei em vários temas nos últimos tempos e estive estudando um himno, que é um himno do siglo XVI, um himno importante na tradição protestante, luterana, sobretudo, e esse himno também é muito interessante, como a autora também traz essa visão da vida cristiana, com passado, uma mirada ao passado, depois o presente e outra vez o futuro. Então, me estou dando conta de como isso é forte para nós outros cristianos. Recordar, porque estamos sempre lendo o que dijo Jesus, as histórias, as parábolas, lo que sucedió quando ele encontrou alguma pessoa, seus encontros com pessoas. Estamos sempre recordando isso. E, sobretudo, porque ele dijo, hagan eso en memoria. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hagan eso en memoria mía. Entonces, estamos todo el tiempo como iglesias cristianas, como personas cristianas recordando. Y al mismo tiempo es con ese recordatorio que vivimos nuestro presente. Traemos todo que viene del pasado, no solo nuestro, pero de unidad con los cristianos y cristianas de todos los tiempos, para nuestro presente, para quien somos como iglesia hoy, para nuestras congregaciones. Y después es así que caminamos, que podemos seguir caminando hasta el futuro y con la esperanza, con esa esperanza del reino de Dios, que no es solamente en el futuro, porque si celebramos culto hoy, ya estamos hoy viviendo en parte. Si vivimos, ya tenemos como sinales de ese reino en medio de nuestro cotidiano, pero seguimos caminando porque estamos soñando y esperanzando, vamos a decir así, esperanzando para lo que viene. Y eso pasa directamente en el culto. Eso es lo que cambia. Esta semana estaba también hablando con otro grupo, porque ya vamos a ver que hay un otro autor que habla que no se puede olvidar el carácter festivo de la celebración. Y yo cuando leí eso, así estuve un poco incómoda, porque me di cuenta de que hay, por ejemplo, algunas celebraciones. Nosotros celebramos a veces culto de Tomé. Culto de Tomé es un culto donde uno reconoce que está distante de Dios. Y ahí vienen a veces personas que realmente están con mucha dificultad con las cuestiones de fe. Y es un culto que es hecho para las personas que están así, que se puedan de alguna forma encontrarse o consigo mismas y con Dios y ir trabajando esas cuestiones. Y también me di cuenta de los cultos que son, por ejemplo, cultos donde estamos de funerales, por ejemplo, que ahí también hacemos nuestras celebraciones y wow, a veces son cultos que son difíciles. Para quien lo va a preparar, quien ya preparó un momento así, wow, a veces cuesta, es difícil. Pero mire, aún así, y tal vez especialmente en esos momentos, la visión cristiana es de la esperanza. La visión cristiana también tiene que ver con el futuro y tiene que ver con la esperanza a través de la fe, que nos es posible a través de nuestra fe. Entonces, mismo las celebraciones más difíciles sí tienen un carácter, tal vez la palabra festivo que el autor utilizó no va a ser la mejor, pero sí, también ahí estamos siempre con esa perspectiva de la esperanza. ¿Usted quiere hablar, por favor? Bueno, hace algunos tuve esa misma impresión con relación a la Santa Cena. Nosotros hacemos Santa Cena cada semana. Uh-huh. Entonces, cuando un acto se repite demasiado, se pierde el sentido de la celebración, porque se pierde rutinario. Así que en esta última explicación que estaba dando, me llamó mucho la atención, porque realmente cuando algo se hace muy rutinario, se vuelve rutinario, se pierde ese sentido profundo y se vuelve muy superficial y deja de ser celebración realmente.
Sí, es verdad. Mira, esta semana yo escribí hoy estoy trayendo muchos ejemplos míos, disculpen, pero es que me voy acordando de otras cosas y tenía que entregar una orden de culto. En verdad, una liturgia escrita toda, como una sugerencia para el 31 de octubre, que ustedes saben es el día de la reforma, para una iglesia en Alemania. Y yo pensé, ay, ¿por qué son tan litúrgicos? No sé si logro hacerlo tan litúrgico o tan completo, porque ellos realmente entienden, ¿verdad? Ahí, wow, entienden mucho de liturgia. Y yo estaba muy preocupada. Y me dijo la persona que me pidió que en los últimos años las personas no venían haciendo la liturgia de la cena, no la escribían porque se sentían muy inseguras, las personas porque son invitadas de otras partes del mundo que no de Alemania, pero escriben para cultos en Alemania. Y que a la gente no les estaba gustando mucho, así no se sentía muy con confianza para escribir la liturgia de la cena, porque por las exigencias de la Alemania. Me dijo, usted no quiere hacerlo. Y yo pensé, wow, yo ni al menos soy no soy una pastora, no estoy actuando en eso. Soy liturgista, sí, pero no estoy actuando en eso. Ay, voy a escribirlo o no. Y pensé, también, voy a escribir, sí, voy a escribir como hacemos en Brasil y una liturgia completa. No voy a hacer solamente una parte o otra, no voy a hacer una cosa completa como estamos acostumbrados a hacer en Brasil. Pero yo estaba así como, ¿y ahora qué reacción voy a tener? Y ella me escribió y me dijo, mira, qué interesante esa liturgia. Eso fue su retorno. Porque y es una teóloga. Yo tuve que irme otra vez a nuestro libro de culto, porque había partes que yo ya ni me acordaba que existían, porque no las hacemos más, las abandonamos, porque hacemos siempre una forma muy sencilla. Estaba hablando de la comunidad donde está trabajando, hacemos una forma muy sencilla, muy simplificada, y es siempre lo mismo, prácticamente siempre lo mismo. Entonces, cuando yo leí o que estaba diciendo para mí, cuando yo leí, miré que había mucho más cosas, mucho más, en otras palabras, mucho más sentido. Y eso es lo que normalmente ocurre. También con mi esposo, que es pastor, a veces le digo, ay, usted ahora podría nuevamente incluir ese otro aspecto que me parece que está faltando. Las últimas veces siempre fue ese aspecto, ahora por favor traiga el otro. Y así es. Al lado de la celebración, algunos autores proponen, yo soy una adepta de ese pensamiento, que se tiene que hacer como constantemente, no solamente traer voy a utilizar la palabra rito otra vez, no solamente siempre traer los mismos ritos, pero seguir haciendo como una educación para el culto. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje en el culto es un lenguaje muchas veces que para alguien que está entrando en la iglesia no es tan sencilla para entender. Como dice mi hijo y mi hija, mamá, nosotros somos de una religión que come su Dios. Eso se tiene que explicar. Se no se recuerda, se no se explica, se no se trae a memoria otra vez, se no se hace esa historia otra vez viva, una recapitulación, ¿cómo van a entender los niños y las niñas? Y eso es también lo que les comentaba otra vez, de los niños y las niñas que van llegando, personas nuevas, y mismo, ¿se acuerdan que yo les hablaba de las historias bíblicas que empezamos a contar para los niños con un lenguaje más sencilla, y las personas mayores de la iglesia venían y decían, ahora entendí? O sea, hacer siempre otra vez vivo y al mismo tiempo preocuparse con la educación de la gente todo el tiempo, también para el culto. Entonces, para mí, sí, simplemente repetir ritos es una cosa muy que realmente no me gusta. Por eso me gusta escribir liturgias, porque yo puedo moldear, puedo siempre crear
La forma es la misma, pero crear muy específico para esa comunidad, con ese texto bíblico o con esos textos bíblicos, con nuestro contexto, y no seguir haciendo siempre lo mismo. En la liturgia de la cena, ella puede ser muy sencilla, puede ser muy corta, y vamos a estudiar eso también, pero puede tener mucho sentido para el contexto de la comunidad, para lo que pasó en esa semana. Voy a darles un ejemplo. Si yo tuviera mañana que celebrar un culto aquí cerca de nuestra ciudad, en San Pedro Sula, donde pasó fuerte este huracán esta semana, con lluvias fuertes, y mucha gente no está en sus casas, están en otros espacios, están en escuelas, iglesias, porque ya no pueden estar en sus casas. Yo podría celebrar el culto y mismo la cena sin recordar la vida de esas personas que están viviendo ahí fuera de su casa, Yo no podría. Creo que ustedes también no. O estoy en contacto con las personas en México que pasaron en una semana por varios temblores. Y uno otra vez el 19 de septiembre, que es la tercera vez, uno en los años 80, otro fue el 2017, y otra vez ahora en esa semana tembló en México y estaban como, no es posible. Imagínense cuántas crendices, cuántas ideas se van poniendo en la cabeza de la gente. Unos ya dijeron, no es más el 19 de septiembre, es el 19 de septiembre, porque va temblando. O otra dijo, ay, vamos a pedir que el gobierno ya quite de nuestro calendario el 19 de septiembre, porque ya vamos teniendo miedo. Eso es una oportunidad. Sí, es un tema difícil, pero es una oportunidad. O en otro día, esa semana, no me acuerdo cuándo fue, que en la noche miré en el teléfono, encendió la luz, y yo, ¿qué es esa hora? ¿Qué ocurrió? Y eran las personas de México a 1:30 de la mañana diciendo que había un temblor de casi 7, a 6.9 o cosa así, en medio de la noche, que estaban en la calle, en pijamas, en la calle, y con una desesperación. Esos son temas que tienen que pasar en el culto. Esos son temas que tienen que pasar en nuestros ritos. No podemos simplemente ignorar la vida cotidiana. Y eso hace el sentido, por ejemplo, de una cena que ocurre todas las semanas, que no pierda su sentido, que siga con sentido. Es traer el cotidiano. Porque ahí es que está. Ya vamos a ver que adelante que el culto en verdad tiene que ver con ya hablamos de eso sobre el servicio y todo cuando hablamos de ese tema, pero siempre la mirada sobre la vida cotidiana. Es como si el culto atraviesa nuestro cotidiano o el cotidiano atraviesa nuestro culto también de la misma forma. Y eso sí que va a traer sentido. Si no, va a ser mismo un rito vacío. Y eso es un peligro. Y por eso algunas iglesias pierden las personas, porque ya no tiene más sentido. Y si solamente es un sentido de... Sí, siempre puede ser que permanezca un sentido de pertenencia o cosas así, pero si eso es solo porque mi papá y mi mamá ya estaban en esa iglesia, ya celebraban así, en algún momento, en las crisis de la vida o por algún otro motivo, eso ya no va a ser suficiente. Hay que tener más consistencia. Muy bien, ese es von Allmen. Entonces, ahora voy a traer, ese es bien largo, es de la tradición católica romana. Y ella también, Evelyn Underhill, es de los inicios del siglo XX, y ella va a decir que otra vez traer esa doble vía de que Dios actúa y después nosotros reaccionamos, nuestro culto es una respuesta. Y por eso va a decir la adoración o el culto en cualquiera de sus grados y clases es la respuesta de la criatura al Eterno. Y se caracteriza por la concepción que tiene el adorador de Dios y su relación con Dios. Entonces, ella ya va a traer una cosa más que tiene que ver con el contenido de la celebración, que tiene que ver exactamente con, después algún otro va a decir con el conocimiento que tenemos de Dios. Pero ella utiliza la concepción que tiene el adorador, la adoradora de Dios,
y también su relación con Dios. Por eso es que ella también dice que la adoración cristiana está siempre condicionada por la creencia cristiana y especialmente por la creencia sobre la naturaleza y acción de Dios. Y tiene carácter plenamente orgánico y social, lo cual quiere decir que nunca se lleva a cabo en solitario. Y aquí otra vez viene ese sentido que hablamos al inicio, estamos hablando de culto cristiano, entonces ese culto está basado también en la fe. En la fe, no sé si es ella que escribe, pero ya les mencioné antes, cuando decimos que Dios está en medio de nosotros y nosotras en el culto, lo decimos por fe, porque en verdad no estamos mirando a Dios ahí físicamente. Entonces también es nuestra fe, que otra vez es acción del Espíritu Santo, pero es nuestra fe que nos motiva a eso. Por eso está sempre condicionada pela creencia cristiana. Não vamos celebrar cultos cristianos se não temos creencia cristiana, não é certo? Se não temos essa crença, não vamos celebrar culto cristiano. Podemos, talvez, celebrar outro culto. Pero se estamos falando aqui de culto cristiano, essa fé em Jesucristo está como uma condição. Dentro del mundo católico romano hay muchos otros conceptos de culto. Yo solo trago ese de Evelyn Underhill, pero hay algunos que también surgieron bastante o fueron mucho mencionados en el siglo XX, como por ejemplo el culto como misterio y otros. Pero yo voy a decirles, confesarles que yo no estudié tanto así lo que viene de la tradición católico-romana, algunos de esos, como ese de misterio, yo hasta intenté, pero no tengo seguridad para hablar sobre eso, porque no estudié suficiente y no entendí suficiente, entonces necesito estudiar más, por eso no voy a traer aquí. Y son otros conceptos, son importantes dentro del mundo católico romano, pero que tal vez están un poco más alejados de lo que nosotros y nosotras estamos hablando aquí. Después vamos a tener del mundo de la iglesia ortodoxa, vamos a tener dos estudiosos. Florovsky dice que el culto, otra vez la palabra respuesta, miren, él habla una lenguaje bien masculina, y voy a leer porque así está en sus escritos. El culto cristiano es la respuesta de los hombres al llamamiento divino, a las obras poderosas de Dios que culminan en el acto redentor de Cristo. O sea, otra vez estamos respondiendo a lo que Dios ya hizo. La experiencia cristiana es esencialmente colectiva. Ser cristiano significa estar en la comunidad, estar en la iglesia. Y el culto cristiano es principal y fundamentalmente un acto de alabanza y adoración que también implica un reconocimiento agradecido del amor de Dios que nos rodea y de su bondad redentora. O sea, gratitud está ahí también. Lo que me llama la atención es que en ese concepto, él ya va hablando un poco más de las acciones del culto, vamos a decir, que están en el culto, vamos a decir así, que es colectivo, es una característica, estar en comunidad es una característica, es comunitario, es alabanza, es adoración, es gratitud. La acción de Dios en este concepto, a mí me parece que ya es anterior. Yo no miro más en ese concepto la actuación de Dios en el momento del culto. Miren ustedes si yo estoy enganada con eso, si yo estoy equivocada, pero para mí es así. El culto ya es solamente la respuesta, ya no es más la acción de Dios porque la acción de Dios es anterior. Lo que no es una mentira, es verdad también, pero para mí falta mirar que también en el culto Dios actúa. No es solamente respuesta humana. No sé qué ustedes piensan sobre eso. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere reaccionar? No sé, sigan mirando. Vamos a ver porque ahora vamos a tener un que también es de la tradición ortodoxa, pero va a traer un concepto un poco distinto, que es Nikos Nisiotis. Él dice que
culto no es primordialmente la iniciativa del hombre, también en el lenguaje masculino, sino el acto redentor de Dios en Cristo a través de su Espíritu. Entonces, para él reverte completamente el culto para la acción de Dios otra vez. Y ahí ya no vemos más las características en este concepto de nuestra actuación. Entonces, miren, son bien, uno quase lo opuesto al otro. Uno dice, es nuestra respuesta a todo que Dios ya hizo, y el otro dice, no es nuestra iniciativa, es lo que Dios ya está haciendo en Cristo, el acto redentor de Dios en Cristo a través de su Espíritu. Entonces los dos van como que, y tal vez, sí, tal vez tengamos que encontrar un medio termo, como otros autores ya estaban, otros estudiosos ya estaban trayendo. Ahora voy a traer dos conceptos muy distintos. El primero de Juan Valera. Voy a darles un minuto para leer en silencio y buscar entender un poco lo que él está diciendo. ¿Sí? Juan Valera va a traer un concepto que no es exactamente un concepto, pero es un listado. Es una lista de acciones que ocurren en el culto o de características. Es un servicio ofrecido a Dios, es una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, es un acto corporativo, comunitario, y también es un acto festivo. Entonces, no es exactamente un concepto, pero es un listado de cosas que tienen que ver con el culto y que tienen que ver también con la forma después que vamos a celebrar ese culto. Servicio, respuesta, tiene ese acto corporativo y festivo. Son 4 cosas que están en ese concepto. Y él se va a basar, aquí en ese concepto no se mira tanto, pero en lo que escribió, él se va a basar en un otro autor que es William Maxwell. Y aquí sí les pregunto, ¿dónde está la acción de la comunidad, de los seres humanos en ese concepto? ¿Y dónde está la acción de Dios? Pueden leer. Voy a leer para ustedes, ya leyeron silenciosamente, voy a leer también y después vamos a comentar. El culto consiste en nuestras palabras y acciones. Es la expresión externa de nuestro homenaje y adoración cuando estamos reunidos en la presencia de Dios. Estas palabras y acciones están gobernadas por 2 cosas: nuestro conocimiento del Dios a quien adoramos y los recursos humanos que somos capaces de aportar a ese culto. El culto cristiano se diferencia de todos los demás cultos en que se dirige al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere comentar ese concepto? ¿Alguien le llamó atención alguna cosa nueva o distinta? Pueden leer más una vez, o 2 o 3. Buenas tardes, Soraya. Buenas tardes, ¿todo bien?
Sí, todos bien. Con permiso de los estudiantes, me estoy tomando aquí la palabra. Dije que no iba a hablar. Ese concepto que has puesto me parece muy provocativo en el sentido que habla de entre las cuestiones que intervienen en el culto está los recursos humanos que somos capaces de aportar. Entonces, eso me coloca la idea de lo inclusivo que es el culto, o debe ser, porque supone, según este autor, que todos tenemos algo que aportar, todos llevamos algo que aportar. Entonces, no es de un grupo selecto que pone todo, sino que yo también llevo algo, mí misma. Entonces, me gusta esa parte de ese concepto por lo inclusivo. Sí, muchas gracias. Sabe que yo me quedé con ese concepto con mucho tiempo pensando. Tengo algunas ideas y algunas dudas con ese concepto también. Algunas cosas me estaba preguntando, ¿qué quería decir él cuando escribió eso? Y así, con algunas de esas dudas, sigo hasta hoy. Pero vamos a escuchar, por favor. Bueno, pero entonces a mí me nace una inquietud, porque este concepto es como dejar del lado humano la carga de la adoración. Y en ese sentido sería como decir que el culto va a variar de lugar en lugar y que va a ser imperfecto. Imperfecto en el aspecto que somos seres humanos que lo estamos realizando y que no lo podemos hacer más que con la ayuda del Espíritu Santo, como dice la Biblia. Entonces, como necesitamos ese acompañante, tal vez se volvería un poquito como imperfecto mi adoración, debido a que eh, toda la carga de la adoración me corresponde a mí como ser humano. Espero que me haya captado el asunto. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Minor, puede hablar. Profesora, buenas tardes a todos mis compañeros también. Bueno, lo que yo entiendo aquí que dice que el culto, según este autor, está gobernado por dos aspectos, dos características. El número uno es el conocimiento del Dios a quien adoramos. Yo creo que ese es muy importante porque la única manera de llegar a tener ese conocimiento desde mi punto de vista, profesora, es a través de las escrituras. Como Dios se ha revelado a través de muchos autores y de varios siglos, y entonces tomamos ese conocimiento y lo implementamos a nuestra forma de adorar al Señor. Entonces, para mí eso es muy importante y pues lo entiendo de esa manera. Entonces, eso es. Muchas gracias. Sí, qué bueno. Ahí tocamos exactamente en los puntos con los cuales también me quedé, con las tres contribuciones aquí. Así me parece que la primera cosa que quiero abordar, que para mí fue como, ay, ¿qué escribió ese hombre? ¿Dónde Dios está actuando? Que fue lo que el compañero aquí habló reciente. Esa imperfección de la adoración, yo la sentí mucho más como, sí, la carga está toda realmente en ese concepto, en nosotros, nosotras. Ya no transparece aquí la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios. O sea, son las cosas que nosotros estamos haciendo. Y eso está en la primera oración. Miren, el culto consiste en nuestras palabras y nuestras acciones. ¡Wow! Ya es una cosa muy distinta de los otros conceptos que veníamos hablando, porque algunos decían, el culto es acción de Dios. Brunner dijo, el culto es toda acción de Dios, hasta cuando reaccionamos, eso es acción de Dios. Otros ya escribieron, el culto es nuestra respuesta. Aquí ni eso. Aquí el culto es todo humano, direccionado a Dios, hasta habla de la presencia de Dios. Pero yo estaba imaginando si Dios fuera algo físico, que Dios estuviera parado enfrente y nosotras estamos todos en presencia de Él,
pero el culto es lo que nosotros estamos haciendo, y Él está ahí parado. Así me quedé con ese concepto. No sé si a ustedes también les parece eso, especialmente al principio, porque estamos ahí prestando nuestra homenaje, nuestra adoración, y ahí me pregunté, sí, ¿y cuál es la distinción que a veces estamos criticando otras religiones que están delante de un ídolo, que es piedra, que es, no sé, madera o cualquier otra cosa, que está ahí parado y no actúa, si en un concepto de culto también pudiéramos adoptar esto, que estamos en presencia de Dios, Él está ahí, pero Él no actúa y nosotros estamos rendiendo homenaje y adoración, y eso es todo, son nuestras palabras y acciones de homenaje y adoración. Entonces, ese es mi problema con ese concepto. Al otro lado, essa parte donde ele diz, essas palavras e ações estão governadas por duas coisas: nosso conhecimento de Deus, del Deus a quem adoramos, e os recursos humanos que somos capazes de aportar a esse culto. Aí temos, ao revés, duas coisas muito importantes que não podemos perder desse conceito. A primeira é que todo o culto nasce de la palavra. Quando uno va a moldear una liturgia, la primera cosa que se va a escoger o mirar es el texto bíblico. Después que está el texto bíblico escogido, entendido, estudiado, es que se va a escribir, por ejemplo, cómo se va a saludar a la gente. ¿Cuáles van a ser las palabras de la liturgia de la cena? Eso todo viene después, porque eso todo tiene que ser pasado, o en todo esto, déjame ver cómo se puede decir eso en español, todo eso tiene que estar como, la palabra bíblica tiene que estar en medio de todo eso, tiene que pasar por todo eso, por cada parte del culto, por cada oración, por cada intercesión, si vamos a hacer una confesión de pecados, la palabra bíblica tiene que estar de alguna forma siendo recordada en esa confesión de pecados. Y así que la palabra es eso, con ese conocimiento del Dios a quien adoramos, es la primera cosa, y vamos a decir, es la palabra. La segunda cosa son las personas. Son las personas. ¿Quién son las personas que están ahí? Y ahí viene la cuestión de la inclusión, viene la cuestión del culto que es comunitario, no es de una ni de otra persona, no es del pastor o de la pastora, no es del presbiterio, de las personas que aportan más dinero a la iglesia, no, el culto es de la comunidad, sea del niño y de la niña más pequeña, sea de la persona que más tiene recursos y de la que menos tiene recursos, sea de las... Y también que ese culto de alguna forma sea inclusivo en su forma, sea inclusivo y comunitario para que todas las personas puedan participar. Miren, yo vengo del área de la música y a mí en los últimos años, que es mi trabajo en la iglesia, siempre fue la música litúrgica y la música en el culto. Eso para mí está claro desde que yo tengo 14 años de edad, que eso es lo que voy a hacer en mi vida. Primero, es lo que quería estudiar y bueno, está todo bien. Entonces yo creo que pasé como unos 25 años diciendo que todas las personas tienen que participar del canto, que si alguien no participa, eso es una arrogancia, que es un señal de arrogancia si alguien no canta, o que si no damos espacio para que se escuche la voz de la comunidad, estamos quitando el sentido comunitario del culto. Y sí, yo iba a decir y bla, 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 pero no, ese discurso es importante, no es bla, 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 es de verdad. Y así es, hasta que me di cuenta que las personas que nos escuchan no pueden cantar así como nosotros y nosotras cantamos. Que hay personas que escuchan pero no pueden hablar. ¿Cómo yo voy a incluir a esas personas en el culto? Wow, y me quedé con esa cuestión. Hasta hoy no la tengo resuelta. Sigo pensando en eso. Y creo que hasta ya llegar a pensar en esto, ya es un camino. Mismo que no se tenemos una forma a veces de hacer nuestros cultos que no es nada inclusiva.
Y yo me di cuenta que mi forma de hacer la música en la iglesia no era nada inclusiva. No era inclusiva en ese sentido. Había personas que no podían participar. Y mismo que yo siempre hablaba de la educación para el canto y que mismo que las personas vengan con su voz imperfecta. Entonces, claro, tenía en algún momento recursos, ya en algún momento tenía recursos para hacer otras experiencias de inclusión, de poner, por ejemplo, poner la lenguaje de señales en la pantalla, mientras todas las personas están cantando, está también el canto siendo proyectado o presentado en una pantalla para que las personas que no escuchan también puedan entender lo que el canto está diciendo y también puedan participar con su forma de expresión. Sí, hicimos algunas experiencias así, pero yo no estoy satisfecha, yo no tengo esa respuesta. Y sigo pensando en eso. ¿Cómo podemos incluir? Claro, van a decir, pero hay coros de personas que no escuchan. Sí hay, porque siempre hay una audición residual y las personas sienten la música, sienten el ritmo con el cuerpo. Pero para eso se necesita profesionales muy especializados que sepan trabajar con esas personas. Y yo no soy una profesional así tan especializada para eso. Entonces, para mí, de alguna forma, sigo con esa imperfección, como dice el compañero antes. Y ahí está la última cosa sobre ese, que me parece bueno que nos recordemos. Ustedes se acuerdan que antes, al principio, yo ya hablaba que fue de Hallman, que habló del juicio y de la esperanza y del fin. Si nuestro culto, mismo que con la presencia y la actuación plena de Dios y del Espíritu Santo, sigue siendo un culto humano también, plenamente divino y plenamente humano a la vez. Son las dos cosas. Y todas las experiencias de culto que tenemos aquí son como señales de lo que vamos a vivir, pero siguen teniendo sus imperfecciones, sí. No como una carga. Yo me acuerdo de un maestro que tenía que una vez me dijo, a mí me encanta que Dios al final de cuentas es quien actúa en todo. ¿Por qué? Porque si algo me sale bien, yo no tengo que estar arrogante por eso. Puedo mantener mi humildad porque fue acción de Dios. Y si algo me sale mal, yo le digo, Dios, fue acción tuya, no sé qué ocurrió, pero a mí, sinceramente, se puede reír de eso, pero en verdad sí, así es. Estamos actuando juntos. Jesús o Dios nos permite actuar juntamente con Él. Y eso es maravilloso y también es culto. Pero sí, a veces va a ser imperfecto. Y tanto va a ser imperfecto que en un otro grupo alguien me cuestionó, Soraya, si usted dice que el culto siempre es acción de Dios, y esas predicaciones que estamos escuchando ahí, que nada más tienen que ver con la Biblia, yo no tengo la respuesta, pero piensen en eso. Es una buena pregunta, ¿no? Hay algunas predicaciones a veces que son asustadoras, y que no están predicando el evangelio también. No estoy juzgando, pero ustedes saben que hay de eso también, que están en verdad enseñando otras cosas que no el evangelio. Y bueno, la iglesia es de Dios y Dios es que la mantiene, y si no fuera por Dios no tería durado tantos siglos, tanto tiempo ya, y con esta unidad que seguimos teniendo. Pero sí vivimos tiempos difíciles para la iglesia, vivimos tiempos difíciles, y a veces nuestra humanidad sobresale bastante, más do que debía. Entonces, sí. Entonces, yo traigo ese concepto que está aquí de Maxwell, porque me llamó mucho la atención. Es un concepto muy distinto de los otros y que yo me sentía un poco incómoda con él, porque una parte para mí estaba muy bien y la otra me dejó con alguna duda. Esa carga de humanidad
sin dependencia de Dios, de alguna forma me perturbó un poco, porque para mí esto tiene que estar un poco más al otro lado. Es más como una cosa compartida. Pero eso, no sé qué ustedes piensan. ¿Qué les parece? Nada. No, creo que antes ya también ya colaboraron. Y gracias. Vamos un poco adelante. Y el propio James White, que propuso disculpen, esa metodología, él va a decir que el culto cristiano es el acto deliberado de procurar acercarse a la realidad en su nivel más profundo, tomando conciencia de Dios y en y por medio de Jesucristo, y como respuesta a esa conciencia. Entonces, él va a decir que sí, nuestra voluntad está involucrada en ese acto. También nosotras decidimos que vamos a reaccionar y responder a esa conciencia que nos damos de todo que es Dios, y que todo en toda su amplitud no vamos a lograr, pero que nos damos cuenta, y especialmente en Jesucristo, que también sí es la perfecta expresión de Dios Padre, de Dios, como está también en la Escritura. Entonces, ese es un poco de los conceptos distintos que, que se presentan ahí por muchos estudiosos. Miren que había dos solamente de América Latina, o solamente uno, dos, porque Nelson Kirst es brasileño, y Juan Valera, y Nelson Kirst, que es el primero que ustedes ya escucharon más veces. Culto cristiano es el encuentro de la comunidad con Dios. Y yo siempre sentía falta en eso del elemento comunitario, no, de decir, el culto cristiano es el encuentro de la comunidad con Dios no, vamos otra vez. Hay una otra forma de escribir ese mismo concepto, que es culto cristiano es el encuentro de las personas con Dios. Y Dios, yo siempre acrescentaba, y de las personas con las personas, porque eso también ocurre en el culto. Pero ya en esa forma, culto cristiano es el encuentro de la comunidad. Comunidad no es una persona, comunidad ya son más personas. Entonces ya está involucrado los dos sentidos, son personas con personas, y personas con Dios, y Dios con las personas. ¿Cierto? Hasta ahí llegamos con los conceptos. Ahora, voy a darles unos 5 minutos que yo necesito hacer una pequeña pausa. Y les voy a comentar que ando con un dolor bien fuerte en la columna. Necesito caminar un poco, necesito levantar un poco. Y en ese tiempo, yo voy a interrumpir el compartimiento para que se inspiren en lo que se quedó en su cabeza. Que ustedes tengan un tiempo para escribir. Después de todo eso, pueden escribir en puntos, así como un listado, pueden escribir un texto, o que al final de todo eso les pareció el más importante para decir qué es culto, de todo que hablamos hoy. ¿Qué es culto? La pregunta inicial. Algunos minutos ya regreso, ¿está bien?
Yo le mandé a don Armando una tarea. Ha habido latencia en la red y la conexión a internet ha estado al 40% de lo que está. Sí, porque yo también necesito. Sí, se sienten los lapsos así. Sí, son. Eso se llama. La latencia es la pérdida. O sea, si hay internet, pero de repente se cae. Sí, entonces por eso la voz se va, se corta. Sí. Sí, le digo que iba a revisar. Pues casi también mis compañeros estuvieron diciendo de que la han tenido mala atención, probablemente es el nivel de los proveedores. Creo que digo que tenemos problemas de proveedores. Profesora, como una caída, algo que le fue posible. Entonces, está haciendo un esfuerzo. Y yo sobre eso. ¿Seguimos? ¿Alguien quiere compartir alguna cosa de lo que escribió? Por favor. Gracias, profesora. Los conceptos son variados, los conceptos hay muchos. El último me gusta bastante, pero siento como que no completara la idea. Entonces yo estoy tratando de hacer un resumen pequeño, tratando de capturar varias ideas, y esto es lo que pienso. ¿Qué es el culto cristiano? Es el encuentro de Dios con su pueblo, celebrado por voluntad de Dios, y la entrega activa del ser humano,
La iniciativa es de Dios que lo ordena o lo convoca y la disposición es del ser humano que se entrega a esa adoración. Digamos que quise tratar de amalgamar, juntar las dos ideas, que Dios lo ordena, lo pide, digamos que Él es el actuante principal y las personas que tenemos que poner todo de nuestra parte para poder hacer esa celebración. Ambas partes están involucradas en que se dé un proceso de adoración muy aceptable. Wow, me gustó mucho ese concepto, mucho, mucho. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más podría compartir? Hola, no la escuché hoy aún. Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oh. Bueno, yo hice según lo que estudiamos y analizamos hoy, planteé un concepto de culto. A ver, no es perfecto, ¿verdad? Pues, pero Seguimos humanos y humanas. okay. Para mí, culto es la manera o la forma en que la comunidad expresa su más sincera adoración, alabanza y agradecimiento al Padre, a fin de compartir y crecer todos juntos en la comunión con Dios. Creo de que es la más sincera forma de hacerlo. No hay una ley como tal. Creo que cuando estamos hablando del concepto humano de los recursos, creo que fue el concepto por Maxwell. Sí. Me recordó a Romanos 8, 28, 29 creo, que habla de que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad porque Él es el que escudriña los corazones. Creo que en parte el culto es esa forma, es ese medio por el cual podemos de corazón hacer crecer nuestra relación con Dios de una forma linda y honesta. Creo que si hacemos las cosas erradas, es un proceso, es un camino de aprendizaje en comunidad, en que vamos actualizando, nos vamos adaptando y mejorando poco a poco en conjunto y a nivel individual. Sí. Ahora, cuando usted habló de Romanos, usted trajo el componente que le voy a sugerir que agregue a su concepto, que es justamente cuál es el papel de Dios en nuestra celebración. Y eso usted lo contestó, habló de eso cuando habló de Romanos, pero en lo que leyó no, pero en sus palabras. Entonces, agréguelo ahí, ¿está bien? Pero muy bueno el concepto también, muy, muy bueno. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. Hola, ¿todo bien? Bien, profe, bien. Pues mi definición de culto, me gusta mucho los conceptos que nos propuso y pues creo que el último de William pues me hace bastante conexión y pues tuve la oportunidad de sacar mi concepto y dice que culto es la oportunidad de celebrar en comunidad cristiana entre Dios y nosotros como personas. Y pues estuve basándole en el texto que dijo David, miren ustedes, y creo que pues se nos hace en el contexto de nosotros como personas, claro, está incluido Dios, siempre pues Dios está en la presencia con nosotros
Y David dice, vean ustedes qué bueno es estar juntos en unidad, en una misma. Entonces creo que es la oportunidad de celebrar como comunidad entre cada uno de nosotros. Amén. Me gusta esta palabra oportunidad también, bien interesante, porque yo no había pensado en ese aspecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? No es obligatorio, pero es bueno, se puede. Y me gusta que ustedes comparten. Yo ya estuve en clases que nadie hablaba, ya le doy la palabra. Ay, llegó antes, disculpa, pero usted es el próximo. Bueno. Hola. Hola, Dios la bendiga. Gracias, usted también. Bueno, está muy bonita la clase y estaba analizando cada uno de los escritores tiene su propio concepto sobre lo que es culto. Y me gustó mucho el último porque habla, donde dice que el culto consiste en nuestras palabras y acciones, es la experiencia externa, o sea, las acciones, lo que nosotros hacemos, lo que salimos a hacer fuera. Y dice también que estas palabras o acciones están gobernadas por dos cosas, nuestro conocimiento a Dios, a quien adoramos, y los recursos humanos que somos cada uno de los hombres y mujeres que nos reunimos. Cada uno de nosotros pues tenemos capacidades, tenemos potencial para echar a andar la obra de Dios. Yo sé que mi concepto sobre el culto dice que el culto es un servicio religioso donde se reúnen hombres y mujeres para ser alimentados por la palabra de Dios, para obtener un mayor crecimiento espiritual y ser más fructífero en su vida cristiana. Está bien. Muchas gracias también. Ahora sí, ahora le toca. Es que él está en otro local y ahí a veces yo hablo mucho, disculpa. Ahora no voy a hablar más. Por favor. Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, para mí, yo tomé un concepto de cada uno porque me llamaron la atención. Entonces, culto es nuestra forma de adorar a Dios. Y tenemos como mensaje principal el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje es la salvación que Dios proveyó a toda la raza humana por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, y algo que me llamó la atención es uno de los últimos conceptos, que lo más importante que debemos de tener en cuenta es el conocimiento de Dios que debemos de tener a la hora de adorar. Y otra cosa es, el objetivo no es tomar todos los recursos con los que disponemos, ¿verdad? Como, o sea, hay sonidos sofisticados, hay instrumentos de las mejores marcas, para, digamos, no debemos de tomarlos como para dejar bien visto a los músicos o resaltar la imagen de alguien, sino el objetivo debe ser mostrar a la audiencia nuestro mensaje y hacer que ellos entiendan el mensaje, se nos unan en ese mismo entendimiento a la adoración, que al momento de que interactúen después del culto, tengan en cuenta el mensaje que aprendieron en la adoración, lo tengan en cuenta cuando se vayan a sus hogares y se acuesten, se acuerden del mensaje y quieran regresar a la iglesia o al lugar donde se reunieron para seguir escuchando más sobre ese mensaje. Entonces yo creo que ese debería ser el objetivo principal al momento de preparar el culto, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Usted trae un componente muy importante, que es la simplicidad. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a acostumbrarnos con unos conceptos de culto que tienen que ver con cosas muy elaboradas, caras, con cosas costosas que se tiene que pagar mucho para tener, o que son recursos que no todas las personas tienen en todas las partes. Yo me acordé de una cuestión en el pietismo alemán del siglo XIX. Había un líder, Philipp Jakob Spener, y él enseñaba que el culto y la predicación debían ser sencillos y directos.
que todas las personas pudieran entender el evangelio. Y a veces olvidamos de eso, así, cosas tan que no son la cosa principal, pero tanta cosa que el evangelio se pierde. Ya no se mira más. ¿Dónde estaba el evangelio mismo? ¿Sobre qué el pastor predicó? No me acuerdo más. Porque pasó tanta cosa que no tenía nada que ver con el evangelio, que uno se pierde en eso. Entonces me acordé de esa que era, él trabajaba con personas que predicaban y les decía exactamente, ese era el consejo. También para quien escribía himnos en ese tiempo, ese era su consejo. Escriban con un lenguaje sencilla que las personas puedan entender y directa, y no necesitan hablar todos los domingos toda la teología. Esa es otra cosa. Hay aspectos. Esa palabra, ese evangelio va a decir una cosa. Claro, todos están conectados, pero usted no necesita decir todo, no necesita hablar 3 horas en la predicación, porque ahí nadie va a olvidar, va a recordar nada mismo. Pero sencillo, directo, y que las personas lo lleven consigo, con sentido, con algún sentido, no con sentido en otro, ¿se me entiende? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos un poco adelante, y ahí quiero compartir otra vez con ustedes, porque vamos a pensar un poco dónde empezó esa cuestión de culto cristiano no, pero del culto, cuáles son las bases también ya en la Biblia, ya que hablamos que todo empieza en la Escritura. Y ya en el Antiguo Testamento vamos a ver que hay algunas formas de culto. Y la primera que me gustaría y que voy a mencionar en el Antiguo Testamento va a ser con la familia de Noé. En esa narrativa que está ahí, cuando salieron de la arca y de esa barca que construyeron, de donde pasaron tanto tiempo con los animales y todo. Y me llama mucho la atención, claro, hay otros relatos, ustedes podrían decir, pero mira, Caín y Abel ya ofrecieron sus sacrificios a Dios, pero eso ya no está tan descrito y ni tan estructurado. Y después vamos a tener otros, Abraham, los patriarcas, como se llama, van a estar en muchos momentos, vamos a ver que están ofreciendo sus sacrificios y haciendo sus celebraciones religiosas, pero hoy vamos a hacer un análisis de Noé. Y yo tengo ahí en la pantalla el texto, en verdad son los capítulos 8 y 9 de Génesis, pero no vamos a leer todo. Ustedes conocen ese texto que va a decir que Noé envía un pájaro y el pájaro vuelve, después vuelve con un ramito y después ya no vuelve más, y ahí ya saben que ya pueden abrir la barca, pueden salir. Y ahí salen. Al final salen, dice, entonces Noé y su esposa y sus hijos y nueras salieron de la barca. También salieron como todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran y los que vuelan. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor, tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando al Señor se llegó ese olor tan agradable, dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, habrá calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. Y sigue en el capítulo 9, dije, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras, tengan muchos hijos y llenen la tierra. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se los doy, pero hay una cosa que no deben comer, carne con sangre. Viene ahí una regla ahora. Porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes.
A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos. Y más, solo más un poco. Dios también les dijo a Noé y a sus hijos, miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca, aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi alianza con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando yo hago venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal de la alianza que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra. Así habló Dios con Noé. ¿Qué trae ese texto para nosotros que tiene que ver con culto? Miren, la historia entre Dios, ahora yo voy más o menos leer lo que está aquí y ustedes lo van a recibir después. Lo que estaba de la última clase de hoy va a estar todo agregado en un único archivo y lo voy a compartir con ustedes. Vamos a ver. La historia entre Dios y las personas lleva en sus entrañas la experiencia del culto. Así es. Culto se concibe aquí como el encuentro que reúne a Dios, a un grupo de personas, así como a estos y estas entre sí. Y el centro de la adoración es Dios. El encuentro es acción de Dios. La gente reacciona y acepta la invitación. Diversas acciones, gestos y palabras ocurren en el culto. Eso es muy importante. Por eso antes también algunos autores escribían que son nuestras palabras y nuestras actitudes, acciones. Eso es parte del culto. Huellas muy expresivas de ese culto se encuentran en el primer libro de la Biblia, que involucra al grupo de Noé. Y esa confesión bíblica dice que cuando la familia de Noé salió del arca y levantó un altar sobre ella y ofreció sacrificios sobre él, celebró el culto. Essas pessoas reconheceram a presença de Deus em sua história, adoravam a esse Deus, escutavam sua vontade, foram bendecidas e viveram guiadas e guiadas por Ele. Miren, reconheceram a presença de Deus em sua história, em lo que passou, adoraram a esse Deus, escutaram sua vontade e se foram para lo que Dios había dicho, que van y llenen la tierra, eso hicieron de verdad. Fueron bendecidos y vivieron guiados y guiadas por Él. Este culto, el encuentro de Dios con las personas, llevado a cabo en un contexto determinado, ahí estaban Noé y su familia en un local determinado donde salieron del arca, impregnado de la vida cotidiana, toda la experiencia que habían pasado, y ahora esa cosa de, imagínense o que fue para esas personas retirar todos esos animales de esa barca. Ya no fue la historia solamente de construir, de ponerlos para adentro, que no sé, es todo un misterio, de vivir ahí con esos animales todo ese tiempo y de esperar el tiempo para poder salir. Esa era la rutina, era lo que estaba viviendo este grupo de personas. Y ahora salir. ¿Qué ustedes piensan que ese grupo encontró cuando salió de esa barca? Imagínense, abrir las puertas después de un diluvio y salir. Es una imagen que no es tan, no sé si era tan bonita, tan hermosa.
No sé si ellos estaban sintiendo, wow, ahora tenemos toda la tierra solamente para nosotros y nosotras. No sé si estaban así tan... Imagínense si ustedes estuvieran ahí en esa situación. Pero, adelante, esa era la vida cotidiana. Ahora estaban adorando a Dios porque sí, estaban con vida. En ese contexto, wow, eso era una cosa... nosotros ni siempre andamos tan agradecidos todos los días que estamos con vida, pero imaginen para ellos y ellas en ese grupo, qué significaba estar con vida, porque eran solo ese grupo. Y después tenían que vivir adiante con la bendición de Dios. Y no solo con la bendición, pero con una promesa. El culto, entonces, es siempre celebrado, vamos a utilizar ese verbo, en un contexto determinado, impregnado de la vida cotidiana, y eso es una de las cosas que identifican en todos los tiempos el pueblo de Dios. Ese culto que reúne a las personas en la presencia de Dios, así como ocurrió en la familia de Noé, él se fue desarrollando de diversas formas, y también semejante a él, ese culto fue el culto que también Jesús después conoció, y que recibió el respaldo de Jesús, conforme vamos a leer en Mateo 18:20, y también fue ordenado por el propio Jesús. Jesús dio órdenes que debíamos celebrar, y por eso seguimos haciendo. Y ese culto toma a las personas en su totalidad. Miren, cuando debería, por lo menos, pero creo que eso ya está en muchas cosas de nuestra forma de celebrar. No es solo la palabra, pero también nuestro cuerpo está ahí, está actuando con las actitudes, con los gestos. Vamos a ponernos de pie, vamos a sentar, vamos a saludar a quien está al lado, vamos a caminar hasta el local de la cena para tomar la cena, o vamos a hacer algún movimiento cuando oramos, cuando recibimos la bendición. Eso todo es una forma completa de ver el cuerpo. Tal vez tengamos que mejorar y profundizar esa cuestión, pero el ser humano está tomado en su totalidad en ese momento del culto. Y el culto también une a las personas y nos une en presencia de Dios. Es una parada estratégica necesaria a lo largo como de un viaje. Reúne a las personas en la presencia de Dios y las convierte en comunidad, porque son personas que andan por ahí desgarradas, como cada una por sí o cada familia por sí, y cuando se reúnen, se convierten en comunidad. Y eso es acción del Espíritu Santo. Decimos que el Espíritu Santo nos congrega, y eso está en la palabra, y ahí se convierte en comunidad. Y a partir del ejemplo de Noé, el culto se lleva a cabo en un contexto presente. El culto ocurre hoy. No sé si es partida, no sé si esa palabra está correcta, pero cuando Noé celebró el culto, la familia de Noé celebró el culto, después que la barca llegó, ¿cierto? Que abrieron y todo y salieron. Este es un momento, un contexto presente, era el hoy de Noé y de su grupo, en vista de los eventos pasados, el diluvio, y en una perspectiva futura, que era la reanudación después de la destrucción, que viene ahora. Y eso tiene que ver con lo que hablamos antes, de que era la rememoración de la obra salvífica de Dios en ese contexto de hoy. La epifanía de la iglesia también estaba mencionada ahí, con vistas al futuro, la esperanza y lo que viene adelante, hasta el juicio, escribe von Allmen. Entonces, 3 cosas que nos vienen del ejemplo de Noé y su familia. El culto lo celebramos en un contexto presente, en vista de eventos pasados, en una perspectiva futura. Y sí, esa visión del tiempo, esa es una visión humana. Para Dios el tiempo es indiferente, todo es todo. Pero para nosotras y nosotros es importante
mantener eso bien en la mente. Nosotros y nosotras como seres humanos es que necesitamos de eso. Recordarnos que el culto es celebrado en un contexto presente, en vista de eventos pasados y en una perspectiva futura. En el culto, ya decimos, vamos a decir otra vez, la comunidad se encuentra con Dios y esta realidad es un signo de la primera acción de Dios. Él viene y crea comunidad. La comunidad reacciona. En ese sentido, también quiero otra vez motivarles que miren sus conceptos que escribieron de culto. ¿Dónde está la acción de Dios en sus conceptos? No la pierdan de vista, por favor. Miren otra vez en sus conceptos. En algunos apareció más, en otros estaba como podía estar más presente Dios. Esto ustedes pueden hacer después, van reflexionando sobre eso. Pero es Dios que viene y crea comunidad. Nosotros reaccionamos, pero Dios actúa primero. En este sentido, porque ustedes saben que teológicamente, si no pensamos así, si pensamos que todo depende de nosotros, sí, ya no necesitamos de Dios. Si yo es que determino cuando Dios va a actuar o no, y a mí a veces me cuesta incluso esas oraciones que invitamos a Dios a estar en nuestro medio. Él ya está. Yo tengo que solo reconocer. Él ya está. La acción primera es de Él. En ese sentido, la actitud de Noé de construir un altar resultó de su fe. Eso que hablamos antes. Si nos reunimos, ya es acción del Espíritu Santo que despertó en nosotros y nosotros la fe. ¿Entienden? Ya antes del culto empezar, ya está actuando el Espíritu Santo en las personas para que vengan a congregarse. Y eso es resultado de su fe. La Biblia lo presenta como una persona que cuenta con Dios, a Noé. Eso aparece lá al principio de la narrativa. Y su ofrenda para la adoración estaba anclada en el reconocimiento de que Dios lo había mantenido ahí junto con todos los seres vivos en el arca. La adoración o el culto de Noé representó una reacción a la primera acción de Dios. El culto en ese sentido fue la respuesta de la familia o del grupo de Noé de que Dios le había guiado y salvado. Y así seguimos haciendo hasta hoy. En un segundo sentido, como reacción, el culto se traduce como una acción colectiva y esto tiene consecuencias para quienes organizan el culto. Y ahora estamos llegando a un punto bien importante. Si es una acción colectiva, hay que pensar en cómo se va a realizar esta acción. Porque alguien siempre organiza. No sé si no está tan claro si fue Noé que hizo el trabajo pesado de recoger las piedras para hacer el altar. Eso no está muy claro. ¿Quién escogió los animales? Pero otra vez, antes hablamos, imagínense salir de esa barca. Ahora vamos a mirar otro contexto. Al dar alas a la imaginación, podemos, basándonos en el texto, pero él no describe tan exacto, con tantos detalles, pero podemos imaginar la familia de Noé preparando el lugar, el templo, no era un templo, pero ese espacio ahí que iban a utilizar, señalizado por el altar construido. Sí, tuvieron que construir un altar, sí, con piedras, me imagino. Llevando la leña al fuego, se tiene que buscar, encontrar leña. Había llovido mucho, no sé cómo estaba la leña. ¿Saben con qué me quedé? Si realmente estaba solo una pareja de cada animal en ese barco, ¿cómo iban a elegir quién iban a sacrificar? Porque claro, no exterminaron, no creo que exterminaron alguna especie, pero me imagino que fueron ya animales que nacieron en ese tiempo, que estaban en la barca. ¿Cómo sucedió eso de escoger los animales? Ahora necesitaban sacrificar algunos. ¿Cómo los escogieron, los alimentaron? ¿Cómo se posicionaron en ese momento? ¿Cómo estaba la familia? ¿Todos a un lado? ¿Hicieron un círculo? ¿Cantaron alguna cosa? ¿Dijeron algunas palabras?
¿Qué hicieron en ese momento? Ciertamente había un orden, planearon, no llegaron simplemente, vamos a poner cualquier piedra aquí, cualquier animal, puede traer ese elefante ahí o sei lá o qué. No, planearon. ¿Entienden? Tal vez había expresiones fuertes, gracias Señor, o no sé, no me imagino que otras podrían ser, y oraciones, no sé. En otras palabras, esa reacción de las personas a lo que Dios había hecho resultó en lo que llamamos de liturgia, que es simplemente un conjunto de actos, palabras y formas. Es un planeamiento, es darle forma a ese momento que vamos a tener de celebrar, de culto. Liturgia no es otra cosa que eso. Liturgia no es un montón de palabras que se va a decir siempre repetidas toda semana. Eso no es liturgia, eso es cualquier otra cosa. Pero liturgia es darle forma, es moldear la forma que vamos a utilizar para celebrar, llevando en cuenta la acción de Dios, el momento presente y lo que viene adelante. Liturgia siempre está en un contexto. El culto siempre está en un contexto. Y ese conjunto de actos, palabras y formas cargados de significado, expresados de cierta manera en una cierta secuencia. Yo nunca miré que alguien dijo la bendición en un culto al principio del culto. Si lo hice fue para causar algún impacto, para que las personas se dieran cuenta de algo, que algo estaba diciendo. Pero normalmente, y ustedes pueden decir, pero no, mi culto no es un culto litúrgico. Pero ustedes tienen una forma. Empiezan de alguna forma y cierran de otra forma. Ustedes me dijeron eso en las primeras 2 clases. Me contaron que cómo hacen cuando que se reúnen, que viene el saludo, cuando viene la predicación, cuando salen los niños, cuando regresan los niños, se regresan, no regresan. Todo eso, que hay una oración, hay una administración a veces después de la predicación. Mire, eso es forma. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de liturgia, pero en un sentido muy distinto, de ese sentido muy cerrado, que a veces viene de una tradición que ya no tiene más mucho que ver con nosotros y nosotras. Entonces, si ustedes planean su culto, que van mañana, creo que algunas de ustedes van a celebrar con sus comunidades, o hoy tal vez, están planeando y escriben ahí como yo andaba cuando andaba más ayudando en los cultos. Yo a veces andaba solamente con un listado con los 5 himnos o cantos que iban a tener, o 8 que eran en un culto. Andaba con ese pequeño listado. Es un planeamiento. Y ponía, el primero es ese, el segundo es ese, el tercero es ese. Y a veces ponía la tonalidad, ese es do mayor, sol mayor. Estaba planeando, estaba moldeando. ¿Por qué escogí ese que dice... déjame ver uno. Vienes de lejos o de bien cerca. ¿Por qué escogí ese para poner al principio y no al final? Esta es tu casa y no sé qué. Ese está bien al principio. Después de la predicación o antes de la predicación a veces tengo un poco más tranquilo, más que para la gente reflexionar sobre el texto. ¿Por qué? Porque estoy planeando y eso es liturgia. ¿Entienden? ¿Qué les parece ese concepto? Esa cuestión. Que eso es nuevo, eso no habíamos hablado. ¿O cómo a ustedes les llega esta palabra liturgia? O por lo menos me digan si alguien tenía problemas con esa palabra. ¿O tiene? ¿Quién va a hablar? Y ahora se quedaron callados. Llegue más cerca, no le escucho, por favor.
Ahí está. No, la verdad es de que el concepto, creo yo que en el libro que nos dejó leer aparecía la diferencia entre culto y liturgia. Recuerdo la primera vez que yo pregunté qué significaba liturgia, porque no sé si fue en una predicación o una reunión, no recuerdo, pero yo, ¿qué es liturgia? Me dijeron, liturgia es el culto. Entonces, yo dije, bueno, entonces la liturgia es el culto. Pero yo no sabía que era culto. No pone en mí ningún conflicto interno conocer la diferencia entre las dos palabras. La profundidad de cada palabra, creo que la liturgia me gusta bastante. Recuerdo en la lectura en el libro decía que la liturgia lo comparaba con una casa. Ajá, exacto. Que en una casa hay ciertas áreas que son indispensables que debe de tener y hay otras áreas que no necesariamente tienen que estar ahí, pero que adornan. Y así realmente debería de ser. Creo que hay áreas en toda celebración, en todo culto, en toda reunión, que debe de estar, por ejemplo, la palabra, no sé, dependiendo de la necesidad, creo yo, de la comunidad o de la razón de la celebración, pero debe de llevar un orden. No surge en mí un conflicto de, es que tengo que cambiar un molde o es que esto estoy acostumbrado a hacerlo. No, realmente supone una ayuda, siento yo, para mejorar, para mejora, para ver de que hay cosas que tienen que llevar una estructura también de sentido, de manera que todos puedan llegarlo a entender, disfrutarlo en plenitud, lograr esa comunión de Dios con nosotros y de nosotros hacia Dios. Y sí, es un concepto que ya me ha quedado bastante en claro que liturgia es las formas, los actos, las acciones que hacemos dentro de la celebración, que hay cosas que pues deben de ir pues exigidamente pues de que tienen que estar ahí como en la casa y otras cosas que las podemos mover ahí de forma creativa dependiendo de la razón de ser de las cosas. Sí. Sí, esta comparación con la casa ayuda bastante. Ayuda bastante. Siempre recordándonos que no solamente essas partes que son indispensables, no solamente son para adorno, pero también son útiles. Son útiles. Y ahí, cuando se va a moldear una liturgia, uno va a mirar cuál es el evangelio que se va a leer, sobre el cual se va a predicar también. Y a veces ese evangelio es un evangelio fuerte y que va a exigir que al principio se haga, por ejemplo, una confesión de pecados y se ponga un poco más de tiempo, que se invierta un poco más de tiempo en la confesión. Otra vez es que va a hablar, por ejemplo, de la gracia del perdón. Bueno, vamos a poner más tiempo para el anuncio de la gracia que viene después de la confesión. Pero a veces también puedo no hacer ninguno de los dos en el culto. Puedo poner otra parte, o el salmo de entrada, no sé qué. Eso vamos a ver más tarde. Pero son elementos que, dependiendo del evangelio, del texto bíblico, es que se va a decir, hoy vamos a hacer eso o no. Pero quien va a determinar siempre es, en principio, el evangelio. Todo el culto es anuncio del evangelio. Todo el culto, todo que hacemos en el culto es anuncio del evangelio. Y eso es muy importante también. Por eso que él va a ser el conductor, vamos a decir así, de todo que vamos a hacer. Y si les queda claro que liturgia es forma y que no vamos a quedarnos solamente con conceptos muy cerrados sobre eso, entonces sí, podemos empezar a trabajar en lo que sean las partes del culto, un poco de la historia, de la teología, de cada parte del culto, cómo nació el culto entre las personas cristianas, por ejemplo, que es nuestro modelo de culto hasta hoy. Ahí tuvimos hoy un ejemplo del Antiguo Testamento. En la próxima clase vamos a hablar del Nuevo Testamento. Y ustedes ya se pueden ir acordando cuáles son algunos
textos bíblicos que ustedes se acuerdan, yo no voy a darles ninguno, vamos ver si ustedes se acuerdan, y yo tengo quase certeza que sé cuál que quase todas las personas van a traer. Textos del Nuevo Testamento, que hablan de qué hacían las personas cristianas cuando se reunían. Y ahí ustedes busquen eso. Vamos a seguir con el mismo contenido que leyeron, porque hoy ya se fue nuestro tiempo. Yo miré ahora el reloj, tenemos 2 minutos. Pero ahí la próxima semana seguimos también con ese texto que ustedes ya leyeron. Entonces, para la próxima no hay una lectura específica. Y después en la otra sí les voy a recomendar un texto bien interesante también. Pero para la próxima solo recordarse y escribir algunos textos bíblicos que hablen qué hacían las primeras personas cristianas cuando se reunían. ¿Está cierto? ¿Alguna observación, pregunta, más alguna cosa? ¿No? Ok, entonces les deseo un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. Un gran abrazo, cuídense.